Anteriormente habíamos estado analizando un sistema mecánico de orden 2 y habíamos encontrado alguna representación en espacio de estados y habíamos empezado ya a tratar de descifrar cómo sería la respuesta del sistema, ¿no? Bien, recordando lo que vimos, ese era nuestro sistema y habíamos establecido las variables de estado de una manera bastante sencilla. Habíamos escogido como variables de estado a la posición del carro y a la velocidad, ¿cierto? Y habíamos encontrado el polinomio característico y habíamos encontrado que las raíces de ese polinomio característico de grado 2 pues eran 2 y eran las siguientes. Habíamos encontrado las raíces de ese 1,2 Bien, ahora lo que vamos a hacer es analizar estas raíces, ¿correcto? Y darnos cuenta cómo es que pueden cambiar de acuerdo a los parámetros. Que quede claro en primer lugar que el sistema tiene tres parámetros, m, k y b, los cuales todos los tres aparecen acá. Entonces, de acuerdo a cómo son esos parámetros, es que esas raíces van a tener diferentes formas, ¿no? Nos interesan estas raíces porque, recordando lo que vimos, habíamos encontrado que las soluciones tenían esta forma, ¿no? Es decir, x de t era igual a un coeficiente x1 a la s1t más un coeficiente x2 a la s2t, y algo similar para la velocidad, ¿no? v de t. Le vamos a poner acá un v1 s1t más v2 a la s2t, ¿no? Entonces, conocer cómo son esas raíces o eigenvalores, estos dos, pues es muy importante para saber cómo será la respuesta, ¿no? Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer una clasificación de el sistema en este caso basándonos en el ejemplo mecánico, de acuerdo a cómo son esos o cómo están relacionados esos tres parámetros, ¿no? B, M y K, ¿no? Lo primero que tenemos que notar es que tenemos una raíz y lo que está dentro, el radicando, podría ser negativo, positivo o cero, ¿no? Por ejemplo, si el b fuese relativamente pequeño, pues acá tenemos un positivo al cuadrado menos otro positivo. Entonces, si el b fuese relativamente pequeño, pues acá tendríamos algo negativo, ¿no? Entonces, el radicando sería negativo. En cambio, si el b fuese y tomase un valor ya más grande, esta cantidad pues tomaría ya probablemente valores positivos y tendría raíz de un positivo, a diferencia de antes que tenía raíz de un negativo, ¿no? Y en el punto medio, pues tendríamos algún valor particular de b que hace que esto sea 0 y tendríamos raíz de 0 pues 0, ¿no? Ya, la primera cuestión acá es darnos cuenta que de acuerdo al valor de b, m y k, a los valores particulares que tengan, podríamos tener acá un radicando que sea negativo, ¿no? Entonces tendríamos raíz de un negativo y eso sería un imaginario, ¿no? Imaginario más un real, pues tendríamos que estas raíces son números complejos. Y uno podría preguntarse, x y v representan la posición y la velocidad, ¿no? Son necesariamente variables reales. Entonces, esas variables reales, ¿cómo podrían ser funciones de coeficientes o parámetros complejos, ¿no? Porque en esa situación S1 y S2 serían complejos. Bien, como vamos a ver luego, que esos coeficientes o raíces S1 y S2 sean complejos, no implica necesariamente que el X o el V sean complejos. No es así.
Entonces, por esa razón es que no debemos preocuparnos porque esas raíces, S1 o S2, puedan ser complejas, ¿correcto? Porque luego, como veremos, X y V, que representan variables físicas, pues vamos a tener que restringirlas necesariamente a que sean reales, y aunque esas raíces sean complejas, sí vamos a poder hacer eso. Es decir, no necesariamente que S1 y S2 sean complejas implica que X y V sean complejas, no necesariamente, y eso ya lo vamos a ver luego. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. V, K y M son parámetros, y claramente los tres pueden tomar valores positivos o eventualmente cero, ¿no? Entonces, vamos a asumir esto por simplicidad. K positivo, M positivo. Sin embargo, para B vamos a dejarlo un poquito más abierto. Vamos a decir que eventualmente podría ser cero, ¿no? Eventualmente podría ser cero. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a acordarnos de dónde viene el B. Pues viene del amortiguador, ¿no? ¿Qué significa que sea, o qué implica que el B sea más grande? Mientras más grande el B, ¿qué significa? Pues significa que hay un mayor amortiguamiento, es decir, ante una menor velocidad, el amortiguador ejerce una mayor fuerza. Entonces, lo que vamos a decir es que, vamos a decir simplemente que mientras el V sea más grande, vamos a tener un mayor amortiguamiento, ¿correcto? En el caso, el menor amortiguamiento posible, pues será cuando V sea igual a 0, y en ese caso, con el menor amortiguamiento posible, es decir, sin amortiguamiento, porque V igual a 0, básicamente implicaría que, o sería equivalente a que yo quite el amortiguador, ¿no? Entonces, a este caso, que sería nuestro primer caso de los 4 casos que vamos a ver, simplemente le llamamos, decimos, si B es igual a 0, estoy en el caso de un sistema simplemente no amortiguado, sin amortiguamiento, ¿no? Sistema no amortiguado. Bien. Luego que ya definimos este primer caso, ahora decimos lo siguiente. Entonces, imaginemos ahora valores de B, enfoquémonos acá en este radicando que es clave. Ahora ya descartar este caso, ya lo definimos así, no amortiguado, nos olvidamos ya de este caso y ahora sí imaginamos valores positivos de B, ¿no? Ahora digo lo siguiente, este radicando es muy importante porque, como comenté hace un rato, si esto es negativo, tendría raíz de un negativo, tendría acá un imaginario. Si esto es 0, eso es ese 0. Si esto es positivo, tendría raíz de un positivo un real. Acá sería real más menos real, las raíces me quedarían reales, ¿no? Ya que las raíces sean reales, complejas o imaginarias, de eso va a depender la forma de las respuestas. Por eso es muy importante hacer una clasificación de acuerdo a cómo ese radicando toma valores negativos, valores positivos, o en el punto medio el valor de 0, ¿no? Entonces, sigamos imaginando ahora que ese amortiguamiento aumenta, es decir, el B aumenta, pero todavía, si se dan cuenta, el B, mientras el B sea más grande, el radicando se hace más grande, ¿cierto? Ya, vamos a decir esto para que quede un poquito más claro. Vamos a imaginar un experimento de este tipo. Vamos a imaginar que el K y el M ya fueron, por así decirlo, establecidos previamente, es decir, ya fueron fijados, y con lo único que podemos jugar, o lo único que podemos modificar es el B. Es decir, tenemos un sistema donde M y K ya están establecidos, y nos podemos a jugar con el valor de B, pasando desde su valor más pequeño, que es 0, hasta pues, el máximo que podríamos imaginar, infinito, ¿no? Ya está. Entonces, volvemos acá y digo, oye, mientras B aumenta, pues el radicando se hace más grande, pero cuando B todavía es relativamente pequeño, ¿no? Pues esta cantidad al positivo al cuadrado menos positivo, para valores de B relativamente pequeños, pues esto va a ser negativo, ¿no? Entonces, ese sería nuestro segundo caso, cuando R ya toma valores, perdón, cuando B ya toma valores positivos, ¿no? Este de acá ya lo clasificamos, lo dejamos a un lado. Cuando B toma valores positivos, pero antes de que el R, o siempre que el R sea negativo, ¿no? Antes de que el R se haga 0 y pase a ser positivo.
Entonces, este sería nuestro segundo caso, vamos a marcarlo por acá. Este es nuestro primer caso, no amortiguado. El segundo caso sería B toma valores relativamente pequeños, ¿hasta cuándo? Justo hasta antes de que el R se haga cero, ¿no? Es decir, el R negativo, vamos a ponerlo así, R negativo, ¿no? ¿Qué implica que el R es negativo? Pues vamos a escribirlo de la siguiente manera. Ya, vamos a pasar esto para el otro lado, tendríamos B entre 2m al cuadrado. Podríamos sacar raíz cuadrada, ¿no? Porque es positivo, positivo y tendríamos positivo pasa para allá 2 raíz de km, ¿sí? Entonces, nuestro segundo caso lo definimos así. Decimos, nuestro segundo caso va a ser cuando B ya no es 0, toma valores relativamente pequeños, pero solamente hasta antes de que el R se vuelva 0, ¿no? Es decir, para R con valores negativos. Entonces diría, por tanto, el B, estamos en la segunda condición, es cuando el B está entre 0 y está entre 2 raíz de km, ¿no? Dicho de alguna manera, justamente 2 raíz de km es el valor crítico, ¿no? Es el valor de B, el cual si yo reemplazo acá, pues justamente me da 0, ¿no? 2 raíz de km reemplazado acá me da R igual a 0. Bien, este es nuestro segundo caso, y en nuestro segundo caso le vamos a llamar sistema subamortiguado, ¿no? La razón es que el prefijo sub refleja podría entenderse como poco, ¿no? Poco amortiguado. Entonces esto sería subamortiguado. ¿Sí? Bien, luego pasamos a nuestro tercer caso, que sería justamente el punto crítico, ¿no? Cuando R justamente es 0, y pues, haciendo algo similar, simplemente que igualando esto a 0, tendríamos que sería el caso cuando B tome el valor de 2 raíz de km, ¿no? El toque reemplazando acá nos damos cuenta que R en ese caso es 0 y por tanto R es igual a 0. Y en ese punto, por llamarle así crítico, porque es cuando el R en radicando pasa de ser negativo a positivo, es decir, justo cuando el R es 0, le vamos a llamar críticamente amortiguado. Sistema críticamente amortiguado. Ese sería nuestro tercer caso. Y nuestro cuarto y último caso ya es cuando el B es lo suficientemente grande como para que el R ya sea positivo, ¿no? Vamos a escribirlo por acá. Nuestro cuarto caso, R es positivo, ¿no? Haciendo algo similar a lo que hicimos acá, al toque nos damos cuenta que en este caso el B tiene que ser mayor que justamente el valor crítico, que es 2 raíz de km, ¿no? Entonces, podríamos ponerlo así, B mayor, no, acá se entiende ya, claramente esto ya nos dice que el B tiene que ser mayor que ese valor, pero la cota superior pues no existe, ¿no? Dicho de otra manera, el B eventualmente podría tomar valores muy altos y en el límite el valor de infinito, ¿no? Por tanto, este caso también tiene un nombre, es el sistema sobre amortiguado, ¿no? El prefijo sobre podría entenderse como muy amortiguado o mucho amortiguado, ¿de acuerdo? Ya está. Cada uno de esos 4 casos los vamos a estudiar luego más detalladamente. Por ahora vamos a tratar de descifrar un poco cómo serían
las raíces o eigenvalores en cada uno de esos 4 casos. Vamos a poner por acá. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, ¿no? En el caso no amortiguado, cuando b vale 0, volviendo acá, no reemplazando simplemente, esta parte desaparece. Y lo que nos queda es más menos raíz de menos k sobre m, ¿no? Es decir, más menos un imaginario. Entonces, las raíces son imaginarias en ese caso, vamos a ponerlo así. Raíces, nos interesa ahora conocer cómo serían esas raíces. Imaginarias, ¿no? En el segundo caso, que es el que está por acá, ese es el caso cuando r es negativo, ¿no? Si r es negativo tendríamos raíz de un negativo, un imaginario, real más imaginario, complejo, ¿no? Pero además de complejo, si ustedes se dan cuenta, acá estoy expresando las dos raíces. La primera raíz sería menos esto más algo imaginario, y la segunda raíz sería menos esto menos el otro algo, ¿no? Es decir, las dos raíces son complejas conjugadas, ¿no? Dos números complejos conjugados son, por ejemplo, 3 más 2j, este es el complejo conjugado con 3 menos 2j, es decir, la parte imaginaria es la opuesta, ¿no? 2 menos 2. Algo similar ocurre acá, entonces, por eso es que decimos que en este caso, en el caso 2, las raíces son complejas conjugadas. ¿De acuerdo? El tercer caso, cuando r vale 0, en el caso críticamente amortiguado, r vale 0, raíz de 0, 0, nos quedaría menos b sobre 2m, y las dos raíces serían lo mismo, ¿no? Menos b entre 2m, porque más menos 0 no hace ninguna diferencia. Entonces, en ese caso tendríamos raíces reales, porque menos b entre 2m es un real, raíces reales, y porque es importante también, vamos a ponerlo así, idénticas, ¿no? En este caso crítico, las raíces son reales pero iguales. Y por último, en el cuarto caso, cuando r es positivo, raíz de positivo, un positivo, ¿no? Menos, más menos un positivo, me salen dos reales, pero claramente diferentes, ¿no? Porque uno es más, el S1 es con más y el S2 es con menos, pues son reales diferentes, para diferenciarlo del caso anterior. Bien, resumiendo entonces, estamos clasificando los sistemas según el grado de amortiguamiento, según qué tan pequeño o grande es B. El menor amortiguamiento posible es cuando no hay amortiguamiento, o para este ejemplo no hay amortiguador, eso significa que el B es 0, y encontramos raíces imaginarias, ¿no? Luego decimos ya, en el caso de que sí haya amortiguamiento cuando B sea mayor que 0, vamos a diferenciar tres casos de acuerdo al R, ¿no? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta acá que el R, si es positivo, esto me sale real, si es negativo me sale un imaginario, y por tanto las raíces complejas, y como les dije, eso es muy importante luego para entender cómo es la respuesta X y V de T, ¿no? Entonces, hemos diferenciado esos tres casos luego, que serían el caso 2, 3 y 4, cuando R es menor que 0, cuando R vale 0 y cuando R es mayor que 0, ¿no? Negativo, 0 y positivo. Ahora analizaremos el caso no amortiguado. El caso no amortiguado, en el caso cuando B vale 0, simplemente reemplazando acá tendríamos S1,2 es igual a más menos, esto se va en raíz de menos k sobre m, ¿no? Las cuales vamos a escribir como raíz de menos 1 j raíz de k sobre m, ¿no? Son imaginarios, si queremos decir, son imaginarios conjugados, ¿no? Porque uno es el opuesto del otro, ¿no? Ya está. Reemplazando estas raíces en las soluciones, tendríamos lo siguiente: el x de t va a ser igual a un x1 a la s1 de t más un x2 a la s2 de t.
De manera similar, la velocidad ya, tendríamos que reemplazar acá S1 y S2, ¿cierto? Tendríamos por tanto x de t es igual a x1 a la S1. S1 vamos a tomarlo con el que tiene el signo más y S2 el signo menos. Sería J x2 a la menos J por ahora enfoquémonos en la solución o en la respuesta para x y luego el resultado que obtengamos lo aplicamos directamente para v, ¿de acuerdo? Lo que vamos a utilizar, lo que vamos a hacer ahorita es utilizar la llamada fórmula de Euler, la cual nos permite relacionar la exponencial con las funciones cosenoidales, ¿no? E a la j es igual a coseno de a más j seno de a. Bien, esta relación es la que vamos a utilizar nosotros acá y diríamos lo siguiente. X1 e a la j por esto lo vamos a escribir como coseno más j seno ya sería más x2 que multiplica algo similar, solo que ahora e a la j sería, a ver, antes para esta parte de acá nuestro a era esto que está acá, ¿no? Ahora nuestro a sería esto que está acá, pero también con el signo menos, ¿no? Entonces tendríamos coseno de eso que está ahí de menos raíz de k entre mt. Ya, y acá podríamos utilizar la siguiente relación, ¿no? Sabemos que coseno de teta es igual a coseno de menos teta. Entonces, acá simplemente sería coseno de a, coseno de menos esto, simplemente es coseno del de acá. No sé si nos queda algo similar a lo que está acá. Más j, y ahí diría seno de a, ¿no? Seno de a, seno de menos, podríamos utilizar la relación de seno de menos teta igual a menos seno de teta. Y por tanto podríamos escribir acá el menos ya está. Y ahora podríamos decir esto, ¿no? Tengo el x de t por acá, tengo que es producto de un coeficiente que debo encontrar multiplicado por un complejo, ¿no? Porque es una función compleja, es una función de t, coseno j seno, más algo similar, ¿no? Igual otro coeficiente. Entonces yo digo, oye, este x de t necesariamente tiene que ser real, ¿no? Entonces acá tengo un coeficiente por un número complejo. Entonces yo tengo coeficiente por complejo más coeficiente por complejo, ¿no? En ningún momento hemos dicho de que el x1 y el x2 estén restringidos a ser reales. No habría por qué, o no tendríamos por qué haber pensado eso, ¿no? De hecho, en este caso particular, si fuesen reales, pues no podría el x de t de repente ser real, ¿no? Y el x de t necesariamente tiene que ser real por representar una variable física. Entonces, supongamos el caso general de que x1 y x2 ambos son complejos y por tanto pueden ser escritos en la forma binomial o rectangular de la siguiente manera. Vamos a decir, el coeficiente x1 lo podemos escribir como un a sub x más
d sub x o más jb sub x. Y el coeficiente x2 lo podemos escribir como un c sub x más j d sub x, donde ax, bx, cx, dx son reales, ¿no? Es una forma rectangular de escribir los números complejos. Entonces vamos a suponer que x1 y x2 son en general números complejos, y lo que vamos a hacer ahora es tratar de encontrar una relación entre ambos, entre x1 y x2. Diríamos lo siguiente: si yo tengo acá una ecuación y tomo, por ejemplo, el operador parte imaginaria, ¿no? Que se escribe a veces de esta manera. Lo que estoy diciendo es, el operador parte imaginaria de algo toma la parte imaginaria de ese número complejo. Por ejemplo, si yo tengo el parte imaginaria de 3 más 2j, pues esto simplemente es 2, ¿no? Es decir, la parte imaginaria es el real que multiplica el número imaginario, ¿no? Algo similar, o mejor dicho, vamos a utilizar ese operador en esta ecuación y vamos a tomar parte imaginaria en esta ecuación que tenemos acá, y por tanto, es decir, lo que estamos teniendo por acá, si yo tuviese lo siguiente, ¿no? Z igual a y, pues yo digo, en esta ecuación aplico parte imaginaria y tendría parte imaginaria de z es igual a parte imaginaria de y. Eso es lo que vamos a hacer en esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces yo les preguntaría, parte imaginaria de x de t. Profe, pero x de t tiene que ser real. La parte imaginaria de un real, pues es 0, ¿no? No tiene parte imaginaria. Entonces, por tanto, al aplicar el operador parte imaginaria de esta ecuación, tendríamos por el lado izquierdo 0 es igual, y por el lado derecho tendríamos que tomar los términos que tienen o que salen de la parte imaginaria, ¿no? No vamos a reemplazar, simplemente lo podemos visualizar acá rápidamente. El x1 es ax más jbx, eso lo vamos a multiplicar por lo que está acá, y si se dan cuenta van a aparecer 4 términos, ¿no? 2 de ellos son imaginarios y 2 de ellos son reales. En este caso, como estamos tomando parte imaginaria, nos interesan de esos 4 términos que salen de multiplicar x1 por esto que está entre paréntesis. Solamente nos interesan los términos imaginarios, ¿no? ¿Cuáles son esos? Son, por ejemplo, el ax multiplicado por el j seno de esto, ¿no? Ya, ese sería uno. El segundo sería el jbx multiplicado por el coseno de esto que es acá, ¿no? Porque los otros dos, es decir, el ax multiplicado por el coseno es real, y el jbx multiplicado por el j seno, j con j, menos 1, se anulan, por así decirlo, y también es real, ¿no? Entonces, de esos 4 términos que me dan la multiplicación de x1 por lo que está entre paréntesis, pues solamente 2 son imaginarios, y esos son los que estamos, o los que nos interesa contabilizar. Entonces diríamos, sería ax por j seno de esto, ¿no? El j lo obviamos porque la parte imaginaria solamente nos da el real, no sin el j. Entonces sería ax seno de raíz de ya está, más bx, sería más el término que sale de acá, jbx más bx por coseno, ¿no? Ya, eso es únicamente de multiplicar x1 por lo que está entre paréntesis. Para la parte inferior algo similar. Tendríamos del x2 el cx multiplicado por el menos seno, ¿no? Sería menos, entonces, menos cx seno de más j dx, el dx multiplicado por el coseno, ¿no? Dx coseno.
¿De acuerdo? Tenemos esa relación. Acá claramente ya no aparecen imaginarios. Y lo que hay que tratar de descifrar es cuál es la relación, si es que lo hubiese, entre x1 y x2. Y lo que podemos hacer es lo siguiente. Podríamos decir, esta ecuación se cumple para todo t, ¿no? ¿O no? Porque yo digo, oye, x de t es igual a esto y eso es válido para todo instante del tiempo, ¿no? Bueno, al menos para t mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Que es donde hemos empezado a analizar. Entonces digo, oye, si acá reemplace yo el valor de t que sea acá, pues esta relación tiene que seguir siendo válida, ¿no? En particular, si yo reemplazo para t igual a 0, esa relación se simplifica de la siguiente manera. Tendría 0 por este lado, tendría seno de algo por 0, pues 0, se van estos de acá, y me quedaría bx coseno de 0,1, bx más dx coseno de 0,1, bx más dx, ¿no? Es decir, bx es el opuesto de dx, ¿no? Es decir, este con este son opuestos. Bien, ahora hagamos algo similar, pero no en t igual a 0, sino en un valor de t que haría que el coseno de raíz de k sobre mt me dé 0, ¿no? Para anular estos términos de acá y solamente me queden estos de acá. Entonces, ese podría ser justamente en el momento en que el argumento del coseno sea pi medios, ¿no? Es decir, el valor de t' de tal manera que raíz cuadrada de k sobre mt', el argumento, esto sea pi medios, ¿no? Es decir, para el valor de t' igual a pi entre 2 raíz de k sobre m. ¿De acuerdo? Ya, entonces, en ese caso diría, reemplazando para ese valor de t igual a t', tendría que 0 es igual a, tendría t por t', me quedaría pi medios, ¿no? Seno de pi medios, 1. Entonces sería ax. Más bx coseno de pi medios, pues justamente sería 0, ¿no? Más 0. Menos cx seno de pi medios, menos cx, más dx coseno de pi medios, 0 de nuevo, ¿no? Por tanto, conclusión, a sub x es igual a c sub x. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Lo que hemos encontrado es que este es idéntico a este y este es el opuesto a este. Dicho de otra manera, x1 y x2 son complejos conjugados. Entonces yo puedo ahora escribir lo siguiente, puedo escribir x1, tal cual lo escribí ahí, a sub x más jbx, y puedo escribir x sub 2 como, a sub x menos jbx, ¿no? Justamente lo que había encontrado antes. Antes habíamos tomado la parte imaginaria de esta ecuación, ahora vamos a tomar la parte real, vamos a aplicar el operador parte real, el cual a veces se escribe de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, operador parte real de 3 más 2j, esto es igual a 3. Bien, eso lo aplicamos acá. Como sabemos que x es real, pues parte real de algo real es lo mismo, ¿no? Es el mismo x. Tendríamos, por tanto, x de t es igual a... Y ahora sí nos enfocamos, igual que antes, o de manera similar a lo que hicimos antes, pero ahora en los términos que sean reales, ¿no? Entonces, x1 por esto, hay 4 términos, 2 de ellos son reales, y esos son los que yo tengo que escribir ahora. Diría, el ax coseno es el que me da, es el que es real, ¿cierto? Entonces sería el primero, ax coseno, más el segundo sería el que me da de multiplicar jbx por j seno, ¿no? J por j menos 1 me daría bx seno menos ahí está. Para la parte de abajo sería algo similar, x2 sería cx coseno, pero cx era, ¿dónde está?
es igual a x, ¿no? Entonces sería igual a x coseno. Y el último término vendría de j de x por menos j, ¿no? J por j menos 1 por el menos más sería dx seno, ¿no? Pero dx es menos bx, entonces sí sería menos bx seno. Nos salió lo mismo pero duplicado, ¿no? Simplemente tendríamos que escribir ahora x de t es igual a 2 a x menos 2 bx ¿sí? Ya, lo que vamos a hacer finalmente, o casi finalmente, es ponerle un nombre a esto. Le vamos a poner una A mayúscula A sub x, y a esto también un nombre B sub x con todo el signo menos, para poder escribir finalmente, o casi finalmente, todavía nos falta hacer algo más, x de t es igual a x coseno de raíz de más bx, b sub x, ¿no? B sub x seno. Ahí está. Lo que se puede demostrar es que si yo tengo dos o más sinusoides, porque el AX, ¿no? El A, ¿de dónde viene el A? El A es de acá, el AX es un real, ¿no? Entonces, es real. Si yo tengo dos sinusoides, esta es una sinusoide, ¿no? Una función senoidal o cosenoidal. Si tengo dos o más sinusoides con la misma frecuencia, ¿no? ¿Cuál sería la frecuencia? Pues es esta de acá, tiene la misma frecuencia. Y yo la sumo, lo que me da es otra sinusoide con exactamente la misma frecuencia. Entonces yo en verdad podría escribir esto de forma más simplificada como un c de x, por ejemplo utilizando la función coseno, aunque podría ser la función seno también, de k entre mt menos un ángulo que a veces se le suele llamar fase, ¿no? Y se puede demostrar lo siguiente. Vamos a borrar por acá. Se puede demostrar, y ustedes lo pueden verificar rápidamente, de que c de x es igual a raíz cuadrada de ax cuadrado más bx cuadrado, y que phi es igual a arco cuya tangente, o tangente a la menos 1 de bx entre ax. ¿Correcto? Conclusión, o antes de la conclusión, un procedimiento idéntico al que hemos hecho ahorita podríamos hacer para la velocidad, ¿no? Porque el x es la posición, y podríamos escribir una relación similar a la que está acá. V de t igual a un c sub v. Acá le vamos a poner un phi sub x. Acá un phi sub x. Coseno v, ¿no? Entonces, conclusión, en el caso de un sistema no amortiguado, sería un sistema simplemente con una masa y un resorte. En ese caso, la respuesta es oscilatoria de forma sinusoidal, ¿no? ¿Y cuál es esa frecuencia? La frecuencia de oscilación es esta de acá. Y esa frecuencia no solamente tiene importancia en el caso de los sistemas no amortiguados, sino que, como vamos a ver luego, tiene importancia en el caso de los sistemas subamortiguados también. Esta es la frecuencia a la cual oscila el sistema que no tiene amortiguamiento. Por tal razón, a esa cantidad, omega sub n, lo vamos a anotar así, raíz de k sobre m, se le denomina frecuencia natural no amortiguada, es decir, frecuencia, vamos a escribirlo,
No amortiguada, porque justamente estamos en el caso donde no hay amortiguamiento, es la frecuencia a la cual oscila el sistema cuando no hay amortiguamiento. Y natural, porque si ustedes recuerdan, estamos analizando únicamente la respuesta libre, y esa respuesta libre a veces se le llama respuesta natural, correcto, es decir, sin que las entradas intervengan, porque en la respuesta libre las entradas son todas iguales a cero. Entonces, por eso es que se le ha puesto ese nombre en este ejemplo mecánico, pero deducciones similares se pueden hacer para sistemas eléctricos, hidráulicos y otros, ¿no? En este ejemplo mecánico, la frecuencia natural, no amortiguada, toma esta relación, ¿no? Raíz de K sobre M, y es la frecuencia a la cual oscilaría el sistema si es que el amortiguamiento fuese cero, o si es que me imagino que simplemente quito el amortiguador y solamente se queda la masa con un resorte.